¿Se aprecia la diapositiva? Sí, profesor, sí se aprecia. Ya, ok. Muy bien, iniciaremos la clase número 4 del curso de legislación laboral comercial tributaria. El tema es impuesto a la renta. Soy el profesor Jara Guardia José, compartiendo clase virtual con el segundo ciclo de la especialidad de contabilidad. Como indicaba, hablaré de impuesto a la renta. Seguidamente, inicio con definiciones generales acerca del tema indicado. Impuesto a la renta. ¿Qué es impuesto a la renta? Impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente, gravando las rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien mueble o inmueble. Eso es impuesto a la renta. Repito, impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente, gravando las rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien o inmueble. ¿Y qué es RUC? RUC es un registro único de contribuyente, corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales, sociales, que realicen alguna actividad económica en forma permanente u ocasional, o que sean titulares de bienes o derechos por las cuales deben pagar impuestos. Ese es RUC. Son números como dígito de DNI, ¿no? Son dígitos de 10 dígitos. Generalmente es el número de DNI, ¿no? Agregado, anticipado el número 10 y el número de DNI, es un RUC. ¿Qué es un RUS? RUS es un régimen tributario creado para los pequeños comerciantes y productores, el cual les permite el pago de una cuota mensual fijada en función a sus compras y o ingresos, con la que se reemplaza el pago de diversos tributos. El régimen tributario está permitida la emisión de boletas de venta, tickets de máquina registradora como comprobante de pago. Nuevo RUS. Está prohibida la emisión de facturas y o otros comprobantes. SUNAT. SUNAT es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, es un organismo técnico especializado de nuestro país que administra o está ligado al Ministerio de Economía y Finanzas. Seguimos con más definiciones. Impuesto y renta. ¿Qué es renta? Renta es la utilidad o el beneficio que rinde algo o lo que de ello se cobra. ¿Qué es impuesto? Impuesto hace referencia al tributo que se establece y se pide según sea la especialidad financiera de aquellas que no están exonerados o exentos de abonarlo. Impuesto a la renta. Seguimos con más definiciones de diferentes fuentes. Impuesto a la renta es un impuesto de periodicidad anual que grava las rentas provenientes del capital, el trabajo de ambos factores conjuntamente y se comprende como tales a las regalías, los resultados de enajenación de terrenos rústicos, es por ejemplo, ¿no? O urbanos por el sistema de localización o de urbanización, la de inmuebles comprendidos dentro del régimen de propiedad horizontal. Ese es un ejemplo. En realidad,
Impuesto a la renta es un impuesto de periodicidad anual que grava las rentas provenientes del capital. En muchos países existe un impuesto sobre la renta que grava los ingresos de personas y o las empresas. Lo habitual es que se calcula como un porcentaje variable según el nivel de ingresos. Se ha establecido 5 categorías según la fuente de percepción del ingreso. Primera categoría, está constituido por la renta que producen los arrendamientos, subarrendamientos y cesión de bienes. La segunda categoría está constituida por la renta que producen los otros capitales, intereses, las regalías, el producto de la cesión del derecho de llaves, marcas, patentes, regalías o sus similares. Tercera categoría, que es la más grande y la más amplia. La tercera categoría está constituido por la renta que producen las actividades de comercio, la industria y otras consideradas en la ley. Cuarta categoría. La cuarta categoría está constituido por la renta que produce el trabajo independiente, profesión, arte u oficio. Esa es cuarta categoría. Generalmente las cuartas categorías están exonerados de que le descuenten impuesto por impuesto. La quinta categoría está constituido por la renta que produce el trabajo dependiente, así como las pensiones que tengan su origen en el trabajo personal. Entonces aquí tenemos 5 categorías en la clasificación que establece según la percepción del ingreso. En conclusión, el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente. Tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre. Si eres persona natural, el impuesto se aplica a los ingresos que provienen del arrendamiento u otro tipo de cesión de bien inmueble, ocasiones u otros valores mobiliarios. Por ejemplo, ¿no? Importancia del impuesto a la renta. Los impuestos son una fuente vital de rentas para la mayoría de los gobiernos a fin de financiar la infraestructura, servicios esenciales para sus ciudadanos. Desde luego, las rentas no serán utilizadas automáticamente en tales bienes sociales, sino que tienen que aprobar como un presupuesto para cada sector o ministerios en el Congreso por los meses de octubre. Aprueban en el Congreso de acuerdo a los porcentajes y los gastos públicos para todo el año. Actividad número 4. Actividad número 4 es la misma interrogantes de organizador gráfico de actividad 4 y 3. 1. Representar en organizador gráfico sobre redacción de contrato, empleando el modelo contrato típico. Me refiero con el esquema, partes del contrato, como expliqué en la clase pasada. El día de hoy van a representar de la clase que he hablado, se va a representar organizador gráfico con descripción personal concreta sobre categorías de percepción de ingreso, RUC de categorías. Entonces, la respuesta de esta pregunta está aquí. Aquí está. Así, tal como está. ¿Ve? Esto es. Ya, en un organizador gráfico, indicar las 5 categorías. Ya, algo así, ¿no? Entonces,
Ese es el desarrollo que se va a efectivizar. Muy bien. Voy a hacer un alto mi grabación para conversar. Entonces se va a desarrollar, repito. La pregunta es representar organizador gráfico con descripción personal concreta sobre categorías de percepción de ingreso RUC. RUC de categorías. Decía que es algo así, ¿no? Acá puede decir RUC, primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría, quinta categoría. Primera categoría está constituido por la renta que producen los arrendamientos, subarrendamientos y cesión de bienes. Segunda categoría está constituido por la renta que produce los otros capitales, intereses, las regalías, el producto de cesión de derecho de llaves, marcas, patentes, regalías o similares. La tercera categoría está constituido por la renta que producen las actividades de comercio, la industria y otras consideraciones en la ley. Justamente en esa tercera categoría es lo que pueden acogerse a RUS, ¿no? A RUS, pequeñas y pequeñas empresas. Cuarta categoría está constituido por la renta que produce el trabajo independiente, profesión, arte u oficio. La quinta categoría está constituido por la renta que produce el trabajo dependiente, así como las pensiones que tengan su origen en el trabajo personal. Entonces, similar a este organizador gráfico es lo que van a desarrollar para responder esta pregunta 2. Representar organizador gráfico con descripción personal concreto sobre categorías de percepción de ingreso, RUC de categorías. Organizador gráfico. Muy bien, ahora sí hago un alto mi grabación para conversar.